El segundo, la segunda conferencia va a ser certificados catastrales. Digamos, una consecuencia de la que pusimos con anterioridad. Esto es lo que sigue. Una continuación. Hay algo que nos tenemos que centrar para entender la conferencia, un elemento central, que son los ejes que tuvieron la Ley Nacional del Registro de la Propiedad y la Ley Nacional de Catastro. Principios fundamentales. Y hay tres principios que se repiten en ambas leyes que hacen al concepto de la publicidad registral. Esos ejes son el principio de determinación, que va a estar presente en todo esto, el principio de la fe pública de los registros a partir de la información que sale de ellos, y el principio de legalidad. Esos tres, si bien hay otros principios, como el principio de tracto, el principio de prioridad en la ley del registro de la propiedad, sobre estos tres principios que nombré ahora, y que conjugan tanto la Ley Nacional de Catastro como la Ley Nacional del Registro, a partir de eso es que esas leyes van a tener razón de ser si esos principios se cumplen. Y esos principios se cumplen a través de los actos de publicidad, que es lo que va a tratar esta conferencia. Pareciera nuevo este concepto de los certificados catastrales cuando aparece la Ley Nacional de Catastro como cuestión obligatoria del acto de mensura previo a la certificación catastral, pero acá tengo que decirles que el certificado catastral nació hace muchísimos años ya. Es decir, antes que nazcan estas provincias como provincias. Fíjense que estamos hablando de muchos años. Y el certificado catastral nace como documento esencial de los organismos catastrales de la ley 14.159, que es la primera ley nacional de catastro. En realidad no estuvo dirigida hacia toda la República Argentina en aquella época, sino a los territorios federales. Desde principios de los años 50, y estas provincias no existían como provincias. Y en esa ley, la 14.159, ordenaba a la nación a efectuar los catastros de todos sus territorios federales. Hablemos Misiones, Chaco, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, a realizar los catastros. El relevamiento de cada uno de las jurisdicciones, en cómo estaban divididas, valga la redundancia, aquellas jurisdicciones que luego son provincias. No es nueva el certificado. Fíjense que tiene nada menos que 75 años el concepto de que el objeto de los derechos reales se publicite a través de un instrumento que proviene del catastro, pero que tiene con anterioridad el concepto de que los objetos que allí se registren tengan las características que ya nos contó Norberto en la primera disertación. Este es como un razonamiento principal. Los principios, los ejes de las leyes 26.209 y 17.801 y el concepto de la publicidad registrada. Voy a traer una aseveración que hizo alguien muy conocido en el mundo y que fíjense lo que dice nada a que en el camino que estamos siguiendo, es decir, la aplicación de las leyes. Estamos difundiendo la aplicación de las leyes. Y fíjense que dice
si las leyes no se dirigen hacia la utilidad de aquellas que se sujetan a ellas, tienen solo el nombre de leyes, las leyes deben vincular a los hombres recíprocamente el nombre de la utilidad común. Le podemos poner entre comillas, o le podemos poner entre paréntesis, seguridad jurídica. Y esto lo dijo nada menos que Dante Alighieri, que dedicado no al concepto de la creación de normas, pero sí actuó en política, y allá por el 1270, 80, en el 80 ya participado en política. Y ese principio, ese dicho, es algo que debe ocurrir siempre cuando las normas se construyen para resolver necesidades de la sociedad. Y la seguridad jurídica, bien como lo dijo, me encantaron las palabras del intendente cuando habló de la seguridad jurídica. Nuestra República Argentina, por los acontecimientos de muchos años hacia atrás, es catalogada en el ámbito del mundo como una nación en la que la seguridad jurídica es baja. No hay seguridad jurídica. Entonces, cuando nosotros tenemos normas que van a caminar hacia que la seguridad jurídica exista, entonces ubicarlo en nuestro país en un país seguro desde el punto de vista del derecho, no es poca cosa que hablemos de esto. No es poca cosa que depongamos muchas veces intereses que van más allá de la seguridad jurídica para que la seguridad jurídica, esto es como un prólogo de esta conferencia. Bien habló Marcelo cuando empezó esto y leyó las conclusiones de un Congreso Nacional e Internacional de Derecho Registral que marca un antes y un después en el entendimiento de las leyes de policía registral. Seguramente marca un antes y un después. ¿Y por qué digo esto? Porque yo vengo, ahora el lunes, estuve en el cuarto Congreso Nacional de Actualidad Registral que ocurrió en la provincia de Buenos Aires, que estaba en el Colegio de Escribanos, y en el que se trataron muchísimos temas que tienen que ver con el inmueble, y en el que siempre sobrevuela como algo muy positivo la publicidad registral. Y hace muy poquito tiempo atrás, en Salta, a fines del mes de septiembre, en Salta, un congreso importantísimo con una cantidad enorme de gente, en la que otra vez la publicidad registral y la seguridad jurídica fueron puntos en los que se refirieron todos los que disertaron allí, y en los que todos concluyen en que es necesario que para que una nación sea segura, la seguridad jurídica debe ser. Esto es como un razonamiento lógico. Y fíjense que en una de las conclusiones se resalta eso, algo leyó Marcelo al respecto, pero yo quiero resaltar lo primero, que el sistema de publicidad de derechos reales argentino, ejemplo en el mundo entero. Esto es lo que quiero resaltar, porque por ahí no nos damos cuenta que tenemos uno de los mejores sistemas de publicidad registral que puede haber en el mundo. Y nosotros los agresores de la Federación Argentina, compartimos mucho con la Universidad Notarial de Argentina, mucho tiempo caminamos juntos, generando congresos que tenían que ver con la riqueza inmobiliaria de la República Argentina. Y teníamos el honor de compartir
con la presidenta del notariado mundial, que era Cristina Almeida. Presidenta del notariado mundial, no hablo de una figura de menor rango. Y ella muchas veces decía, miren, el sistema de la República Argentina, que es el sistema, nosotros en la República Argentina, para la constitución, modificación, transmisión de los derechos reales, adoptamos el sistema romano, el título móvil. Y ese sistema se aplica, o hay, bajo ese sistema, casi 5.000 millones de personas en el mundo. No, el dato no es mío, sino de Cristina Almeida, presidenta del notariado. 5.000 millones de personas en el mundo están bajo el sistema de la transmisión de la propiedad a través del título y el móvil. Ahora, en los distintos países donde se aplica, a ese sistema se le agrega el concepto de la publicidad. Aunque viene incorporado en él, con el concepto de la tradición. Pero vamos a ver un poquito cómo se degradó el concepto de la tradición y aparecieron estas normas, la Ley Nacional del Registro y la 26.209, Ley Nacional del Catastro, que lo perfeccionan el sistema y llevan a decir que en la República Argentina tenemos uno de los sistemas que son ejemplos en el mundo entero para producir seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario. No nos olvidemos de esto, porque la conferencia transcurrirá, producir el concepto, otra vez nuestro razonamiento se localizará en el espacio en el que estamos y nos olvidaremos de esto. Tenemos el mejor sistema del mundo, uno de los mejores. Y esto, que se dijo en el 19º Congreso Internacional, fíjense el ámbito, ¿bien? 19º Congreso Internacional de Publicidad Registral. No es un ámbito menor, es el mayor ámbito en el que se puede expresar y concluir esto. Y esto no es la primera vez que ocurría. Esto ya ocurrió en el año 1974, en la apertura del Congreso de Actualidad Registral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de hace 4 días atrás. Se hacía referencia a el año 1972, cuando se había hecho un congreso de publicidad registral y se había comenzado a hablar de esto. Y después se hizo un congreso internacional de publicidad registral en el año 1974 en Madrid, en España. Y ahí se presentan las dos leyes que conformaban las normas que preceptuaban la publicidad registral y que era la ley 17.801, nuevita, del año 1968, estamos hablando del 73, hace 5 años que estaba en vigencia la 17.801, y la Ley Nacional de Catastro 20.440, que es la primera ley nacional de catastro que tiene como ámbito de aplicación la República Argentina. Ya no la 1459 para los territorios federales, sino que ya para todo el ámbito de la nacionalidad. Y ahí cuando se presenta el conjunto de leyes que forma la publicidad registral de la República Argentina, también se concluye que el sistema ese es un ejemplo en el mundo entero por promover la seguridad jurídica. Es decir que todo lo que hablemos, que pareciera que va a ser el reciente, pero hable ahora, ya tiene su historia, y tiene su historia no en pequeños ámbitos, sino en grandes ámbitos donde se produce la publicidad de esta situación. Así que vamos a transcurrir por esto, no como algo nuevo, como algo de muchísimos años, no como algo pasajero, como algo que se tiene que venir a quedar, porque de un modo u otro necesitamos una nación argentina que sea ejemplo en el mundo. Todos queremos eso. No creo que haya nadie acá que no quiera que a nuestra nación se la tilde de una nación en la que la seguridad jurídica no existe. No creo que haya alguien que razone de esa misma. Entonces, con esa impronta, como prólogo,
atendamos baja la redundancia, atención a esto, porque vamos a hablar de algo muy caro para el ciudadano común, que es que el Estado, a través de su norma, le ofrezca que no va a compromiso, es de la realidad. Si vamos a hablar con términos de la calle, no va a compromiso. Esto está armado para que aquella persona que junta sus pesitos durante muchos años y que tiene la ilusión de tener un espacio donde va a desarrollar su familia, ese espacio no venga con algo, con alguna trampa, con algo escondido, con algo que le falta, porque la normativa de la República Argentina ha entendido a través de ese concepto, ejemplo en el mundo entero, eso no. Para desarrollar el tema, primero vamos a empezar en primer grado, vamos a hacer un análisis de lo que es publicidad y hacia dónde vamos. En el sentido amplio, publicidad es una actividad dirigida a difundir y hacer notorio un acontecimiento. Para que lo madure el concepto, entienda las letras, las pausas. El sentido más restringido es una actividad dirigida a hacer conocer un hecho, una situación o una relación jurídica. Pausa para que razonen, difundir y conocer, que son, digamos, el objetivo de cualquier sistema publicitario en el mundo, de cualquier índole. Quiero vender, comenzar a hacer dulce en mi casa, lo primero que voy a hacer es intentar que la sociedad los conozca para que luego los compre. Bueno, estos son los sistemas publicitarios, pero nosotros nos vamos a referir a unos en específico, que son los que tienen que ver con la propiedad inmueble. El concepto finalidad de los principios o de los sistemas de publicidad es la cognoscibilidad. Y acá aquí va a ser una diferencia entre conocer y cognocer, poniéndole la G a la palabra. Conocer es una actividad intelectiva del hombre. Yo conozco que este mouse tiene esta forma porque tengo una relación directa con el mouse. Ahora, conocer es posibilidad de conocer. Lo que hacen nuestras leyes es darle la posibilidad de conocer a quien va a adquirir un inmueble lo que ocurre previo al negocio. Y eso es lo que hace la seguridad política. Cuando hablamos de publicidad y nos centramos en los derechos reales, la publicidad va a ser una actividad dirigida a hacer conocer una situación jurídica real y tiene por finalidad primordial la seguridad jurídica, de la que hablamos, la protección del crédito. Nosotros no entendemos al crédito por los años que venimos pasando como el motor del desarrollo de la nación, no lo conocemos así. Pero el crédito es el motor para que la nación se desarrolle. Y el crédito viene ligado a la seguridad jurídica, porque no hay ningún banco que vaya a dar crédito sobre un potencial. No, el banco quiere saber qué es lo que vos ofreces como garantía para que te otorgue un crédito. Y fundamentalmente los créditos hipotecarios. Si nos centramos en Estados Unidos, el crédito hipotecario es la razón de ser del sistema en Estados Unidos. Todo se maneja así. Entonces, no es una cuestión menor que la publicidad inmobiliaria impacte en este concepto fundamental para el desarrollo de la nación. Ahora, cuando nos centramos, hablamos de los derechos reales. ¿Y por qué dije que la publicidad era esto, seguridad jurídica y protección del crédito? Porque no tan solo hay derechos reales en el ámbito de los inmuebles, también tenemos derechos reales cuando uno es propietario de un automotor
es propietario a través de un derecho real. Y ese derecho real en la República Argentina se publicita de otra forma, porque hay otro sistema de publicidad para los autos. Pero nosotros nos vamos a referir a los inmuebles, porque nos vamos caracterizando, nos vamos achicando del concepto en el que esas leyes, sus ejes, tienen la finalidad de conseguir el objetivo de la seguridad jurídica. La publicidad inmobiliaria, cuando hablamos de los derechos reales constitucionales, no hablamos de la publicidad inmobiliaria. La publicidad inmobiliaria también es una actividad dirigida a hacer conocer una situación jurídica real y tiene como finalidad primordial la protección del crédito y la seguridad jurídica. Para cumplir esos fines, las normas deben satisfacer el interés público en conocer el estado físico y jurídico de la propiedad, satisfacer el interés particular de los propietarios y terceros en disponer de seguridad jurídica en el tráfico y promover el saneamiento y la convalidación de los títulos. Fíjense lo que hablaba Norberto hace un rato. Las situaciones que se presentan en esa contradicción cuando yo verifico y tengo incongruencia entre el estado de ocupación, lo que me dice el título y la realidad del terreno. A través de los sistemas publicitarios nosotros lo que vamos a hacer es contarle a nuestro, el escribano en su escritorio, cuando se produce el negocio, le cuenta a quien va a adquirir el inmueble lo que ocurre con el inmueble y las posibles situaciones que pudiera tener en el futuro si él decide comprar el inmueble a pesar de las vicisitudes que pueda tener mostradas por el acto de beneficación. Que me falte, que me sobre, acá pusieron algunas preguntas al respecto y eso me va a llevar a otras situaciones que produce el código para resolver esos problemas, como ser la reivindicación, la prescripción, técnicamente, y demás. Entonces, las leyes de publicidad, a través de mostrar lo que ocurre con un inmueble, también van a ser promotoras del saneamiento y la convalidación de los títulos, porque cuando haya plena coincidencia, el adquirente sabrá lo que compra y no tendrá ningún problema en ningún momento de su vida. Los sistemas registrales, la publicidad ocurre a través de los sistemas registrales. Y hay varios sistemas registrales en el mundo. Y nosotros, en la República Argentina, cuando se trata de inmuebles, pasamos por todo. Desde el Código de Vélez hasta nuestro nuevo código de la Ley 17.801 y la 20, pasamos por todos los sistemas. Cuando se trata de derechos reales, porque si hablásemos del sistema absoluto, que es el sistema Torre, el auto ocurre ese. Es decir, el registro se produce en el Estado de los objetos de los derechos reales. ¿Está bien? Cuando hablamos de los sistemas registrales, tenemos que pensar que los actos traslativos de bienes inmuebles se enlazan con los registros inmobiliarios, que van a ser de dos formas. Los registros inmobiliarios son de dos tipos. Los que publicitan la realidad jurídica, por un lado, que son los registros de la propiedad, y los que publicitan la realidad física en relación a los títulos jurídicos, son los catálogos. Cuando hacemos un paneo sobre los sistemas registrales, nosotros vamos a ver que hay sistemas que no registrables, valga lo que dice la palabra, hay sistemas que no son registrables, y los sistemas registrables. Expliquemos los sistemas no registrables fácticos, en donde la publicidad se produce por medio de la tradición hoy, o mejor dicho, en el Código de Vélez. La tradición, que fíjense que nosotros dijimos que nosotros utilizamos en la República Argentina el sistema romano, título y modo. En el modo está incluida la entrega de la cosa, la tradición que le llamamos comúnmente. Cuando nace el sistema romano, la tradición pasó por 3 estadios.
En la primera época de los romanos, la tradición pasó por la tradición más un oficial público. Se transmitió un inmueble, un oficial de la parte jurídica concurría al terreno y en forma conjunta, adquirente, transmitente y oficial público verificaban el inmueble que se entregaba. Un poco más adelante salió, fíjense, la característica del agrimensor. Ese agrimensor que se representa en la República Argentina tiene la característica del agrimensor, aquel oficial público que había en la vieja Roma, que tenía las funciones de dar fe sobre la existencia de los límites del terreno cuando se producía la transmisión. Tiempo más acá, en el derecho romano, la tradición salió del sistema jurídico para ir al sistema administrativo. Ya era como que cuando ocurría la transferencia del inmueble, se acaba el título, y al terreno, en el acto de la tradición, concurría transmitente y adquirente, más un oficial de la dirección de catastro, un entendido en los inmuebles. Más acá en el tiempo desaparecieron el oficial público y el agente administrativo, y la tradición quedó como un acto privado dentro de la escribanía, sin la participación efectiva, real, de alguien que entienda sobre las cuestiones del inmueble en el terreno. Y esto lo tomó Vélez como forma de publicidad a la hora de la transmisión de los derechos reales en el Código de 1871, cuando se pone en vigencia. Así nacieron los registros de la propiedad y los catastros antes de la reforma del Código, como decía Bielsa, una feliz inconstitucionalidad de esos dos institutos, porque siempre la publicidad es necesaria a la hora de la transmisión. Hace falta un tercero o hace falta una actividad que convalide esas situaciones. No hay registros a la propiedad ni hay catastro. Fíjense que Vélez los negó, dijo, no vamos a crear, solo vamos a producir la publicidad a través de la tradición. Los sistemas registrales pasan por dos estadios. Los de la publicidad declarativa producen oponibilidad de terceros, y los de la publicidad constitutiva constituyen el derecho. Dentro de los de la publicidad declarativa vamos a tener que se dividen en dos. De la declarativa relativa, que esto ocurría antes del año 1968, y acá es cuando, por cuestiones de seguridad, por pedido de los bancos, nacieron los registros de la propiedad y nacieron los catastros. Muchas veces se discutió si estos eran constitucionales o no, y hubo una taxativa expresión de Bielsa, el padre del director técnico, que dijo: esos catastros fueron una feliz inconstitucionalidad, porque la ley de fondo no los admitía como tales. Y tenían la característica de que no había ningún tipo de relación. Ustedes fíjense, bueno, son nuevitos, pero son anteriores a la N68. Seguramente esos libros de folio y tomo, en donde muy poca información había del objeto, solo lo que se sacaba de los títulos de propiedad, y sin identificación catastral. Es más, el artículo 12 de la 17.801 lleva a que tenga ese escrito, esa forma, porque había jurisdicciones en donde tal vez no había catastros. Y los declarativos absolutos, posteriores al 68,
en los que debe haber plena relación entre los catastros y los registros de la propiedad inmueble. Esto llevó al nacimiento de la ley 17.801 y con posterioridad al nacimiento de la 26.209. En los de la Policía Constitutiva tenemos la inscripción de los registros, tiene efectos constitutivos del derecho, el sistema Torrens, con sorpresa del Congreso de Actualidad Registral que ocurrió en Buenos Aires hace 4 o 5 días, me enteré que República Dominicana tiene sistema Torrens en cuanto a la propiedad inmueble. Para explicarlo, muchas veces en la República Argentina los legisladores quisieron ir para allá. Nosotros tradicionalmente tenemos el sistema romano. Sería cambiar todo si quisiéramos ir a un sistema Torrens, y creo realmente que no estamos preparados para producir ese cambio. Sí, tendría que haber algo por lo que luchamos nosotros, que genera agregaciones, ¿no? Pero sin profesionales eso no se puede hacer. Entonces, lo erradiquemos como concepto, a pesar que se sigue empujando hacia eso, y sigamos en el razonamiento de que nuestro sistema, el sistema romano, con la autoridad de las leyes de publicidad registral de 7.801 y 26.209, son uno de los mejores sistemas que hay en el mundo, se dijo en aquel congreso. El artífice de la publicidad registral de la República Argentina es sin duda la 17.801. Una ley que movió la palmera y se produjo un desparramo del fruto que había arriba. Un cisma produjo la ley. Y yo digo, esa ley fue la primera ley que tendió a la despapelización. Bueno, los que transitaron por los registros de la propiedad y en el sistema de matrícula y cronológico, sabrán de los libros y libros que hay que seguir para seguir la historia del inmueble. Papel, tomo. Bueno, la ley de la 17.801 fue la primera en intentar despapelizar, porque todo se subsumió a la ficha de folio real. Y fíjense lo importante de esta ley, que dice los inmuebles respecto de los cuales deban inscribirse o anotarse los documentos a que se refiere en el artículo 2, serán previamente matriculados en el registro correspondiente a su ubicación. ¿Quiénes son matriculados? Los inmuebles. Toma como base de publicidad al inmueble. Fíjense que antes era los gastos que contienen TIC. Bueno, y acá, como decía Norberto hace un rato, se exceptúan los inmuebles del dominio público. Estos tienen una característica protectiva, también para que no sean vendibles, para que no sean prescribibles. Entonces, más información al respecto se rigen por otro derecho. El artículo 11 dice: la matriculación se efectuará destinando a cada inmueble un folio especial con una característica de ordenamiento que servirá para designar más el folio real. Y el artículo 12 dice: el asiento se redactará sobre las bases de breves notas que indicarán la ubicación y descripción del inmueble, su medida de superficie y dinero, y cuánta especificación resulten necesarias para su completa individualización. Además, cuando exista, que les decía hace un rato, no había catastro en algunas jurisdicciones por aquella época, cuando exista, se tomará razón de su nomenclatura catastral. Bueno, acá debemos hacer algún tipo de
de razonamiento al respecto. Los agrimensores decimos que acá se invadió materia catastral a la hora de la identificación del inmueble. Las leyes de catastro eran en aquella época menos importantes que las leyes del registro, no entendiendo la importancia que tiene la publicidad del objeto, entendiéndolo al derecho real desde el punto de vista de la relación titular, derecho que lo une y objeto, olvidándose que en el derecho real hay un cuarto elemento, que es la sociedad. Sin sociedad no hay derechos. Y mucho menos derechos sobre inmuebles. Porque si yo soy dueño de un inmueble y vivo en una isla, ¿y a quién le voy a oponer mis derechos? A nadie si vivo en una isla. Porque los derechos son oponibles. Y la característica fundamental es que, mismo como lo decía Norberto, donde termina mi derecho, empieza el derecho del vecino. Ahora, ¿a quién le interesa conocer eso? ¿Tan solo al propietario del inmueble y al vecino? No, a toda la sociedad le interesa saber qué ocurre y que eso debe estar en una perfecta armonía, porque cualquier integrante de la sociedad, tarde o temprano, puede comprar uno de esos inmuebles y tener un problema. Entonces las leyes, como dijimos al principio, tienen una finalidad fundamental, que es la de producir la seguridad jurídica, a través de la identificación de todas las componentes que conforman el derecho real. Y así el registro de la propiedad se encarga de, en el principio de determinación, de especificar con absoluta claridad quién es el dueño. Es más, fíjense cómo en el tiempo ha ido cambiando. Al principio se identificaba a la persona y se decía que se buscaban los testigos que la conocían, después se ponía la fecha de nacimiento, después se puso el documento y ya se pone hasta el juez. Es decir, cada vez vamos intentando cumplir el principio de la determinación con más eficiencia. Lo mismo con los instrumentos. Fíjense que el nuevo Código Civil trae algunos nuevos tips para que los documentos, esos que exteriorizan derechos reales, cumplan con el objetivo de ser y de cumplir el principio de la determinación. Y yo ahí doy una conferencia que se llama La coordenada jurídica, porque el Código Civil no decía nada cómo debía describirse un inmueble. Hoy día el nuevo código dice que un inmueble debe, o el objeto, los derechos reales, debe describirse con precisión. No se acuerda la palabra específica que dice el código, pero se mete ahora diciendo hagamos tal cosa. Y en ese tal cosa, que antes la descripción de los inmuebles estaba hecha al azar. Fíjense que hay inmuebles que dice que se compra un inmueble que tiene como lado hasta donde termine de correr un caballo, por ejemplo, hasta donde no hay nada que diga cómo se describe un inmueble. Y ahí es que partimos en que en la primera parte, cuando dice se redactará sobre la base de las breves notas que indicarán la ubicación y descripción del inmueble. Cuando no hay una descripción específica, el folio, que debe cumplir con otorgarle lo que hablamos, el concepto de la seguridad de la información que produce el registro de la propiedad a través de su certificado, decide este inmueble. Ahora, cuando el inmueble no tiene forma de determinarse, se determina, por ejemplo, solo por superficie. Y yo compro un inmueble solo por superficie. Ahora, ustedes pónganse en la cabeza de alguien que compra un inmueble que dice que compra un inmueble que tiene 100 hectáreas. Y nos llevamos de las descripciones que dice el título, 100 hectáreas. ¿Con qué seguridad el que compra sabe que compra 100 hectáreas? No actúa nadie más. El escribano, el adquirente, el tramitente, el informe de dominio que dice que el adquirente es el tramitante es dueño del inmueble de 100 hectáreas. Ahora, el que compra, ¿cómo sabe que tiene 100 hectáreas? Le hacía falta algo a la ley del registro de la propiedad.
Y ese algo que le hacía falta era la ley nacional de catastro, que vino a resolver esa pequeña incongruencia que tiene esa parte, pero que tiene la finalidad, aunque haya esa pequeña incongruencia, tiene la finalidad de producir seguridad jurídica del tráfico. Y lo resolvemos con el 26.209, a esa falta ocurrida en esa parte de que se cumpla con el principio de determinación sobre cómo es el inmueble a partir de las descripciones de lo que obra en un título. Fíjense que veía un título que decía 10 metros de frente, en el costado derecho 20 metros, en el fondo 10 metros y en el otro costado 120 metros. Ese inmueble no tiene materialidad física, porque aunque ponga los otros 3 lados en línea, no lo puedo cerrar por libre. Entonces yo acá debía poner que, bueno, es un inmueble que mide 10 metros, 20, 30 y 170. Y superficie incalculable. Al no cerrarse, no existe la posibilidad de... Entonces, todo eso que está primero puesto en el artículo 12, era imposible de que luego el objetivo, la finalidad, como dijimos, ¿está bien?, la fe pública del registro a la hora de la información que produce, establezca con certeza que ese inmueble existía como tal, porque en realidad de ninguna forma existe como tal. El principio de la determinación se puede cumplir. Entonces, con muy buen tino, y en el paso del tiempo, para agregarle algo a esa inconsistencia del artículo 12. Pero sí, el artículo 13 de la ley del registro me decía, bueno, si va a vender una fracción de un inmueble, si un inmueble se divide, se confeccionan tantas nuevas matrículas como parte resultar anotándose en el folio primitivo la desmembración operada. Cuando los diversos inmuebles se anexen o se unificaren, se hará una nueva y única matrícula en las anteriores, poniéndose nota de correlación. En ambos casos se vinculará la o las matrículas con los planos visuales correspondientes. No hay otra forma, realmente no hay otra forma de identificar el objeto de los derechos reales si no es a través de un plano visual. No existe. Con la descripción de los títulos no cumplimos con el principio de especialidad. No se cumple con el principio de especialidad. Entonces, cuando una ley tiene ejes, cuando una ley tiene principios fundamentales que deben cumplirse y no se cumplen, entonces la ley pierde el efecto que tenía en un principio, el de realmente producir publicidad y seguridad jurídica. Por eso la necesidad de una ley de catastro. Porque la ley de catastro viene a cumplir el principio de determinación para el objeto. Entonces ya queda clarísimo el titular, el instrumento que une al titular con el objeto y el objeto. ¿Para qué? Para que la sociedad que va a actuar en algún momento comprando, adquiriendo, modificando y comprando la parte que se modifique, sepa con absoluta claridad qué es lo que compra. Principio de determinación a ultranza. Para que haya seguridad jurídica, el principio de determinación debe cumplirse a ultranza. Y para que se cumpla, necesariamente hacía falta la ley nacional de catastro. Acá está, folio real y mensura. Para que el folio real para que el asiento se redacte sobre la base cierta, necesariamente debe ocurrir a partir del certificado catastral, que es la resultante de un plano de mensura. El plano de mensura, como bien lo mostró Norberto, la finalidad que persigue es representar en la constitución del Estado parcelario el inmueble que está allá en el terreno en un documento en el que, por el principio de la cognoscibilidad, todos podamos llegar al organismo catastral y ver qué pasa con ese inmueble. Es más, y cuando alguien quiere comprar ese inmueble a través del documento esencial que produce el catastro,
del certificado catastral pueda, a través del contenido de ese certificado catastral, entender cómo se trata el lenguaje. No existe otra forma. Esta es la realidad. Folio llena y mensura. Vamos a un principio básico que lo decía Juan Manuel Castañino. El objeto inmueble de los derechos reales, definido en la descripción literal obrante en el título, es un objeto ideal. Ya lo dijo Norberto. El derecho real es abstracto cuando lo leo en la descripción literal del título. Le hace falta una materialización para que cumpla con el principio de cuerpo y alma. Publicitar el alma, que es la descripción literal, es publicitar la nada misma. Vos cuando querés conocer a una persona, tenés que conocer el alma y el cuerpo. Porque yo te mando una foto y te digo, este soy yo. Ahora, mientras no vaya yo y sepas cómo soy yo, es simplemente una foto. La descripción literal en un título es eso, es el alma del derecho, una cosa abstracta. Pero la cosa abstracta tiene que tener algo material que lo identifique. Y lo material lo identifica a través de un acto de mensura, como bien lo dijo Norberto. Y como el hombre, con el paso del tiempo le gusta cambiar. ¿Y qué cambia? Cambia la materialización de los límites. Ahora, con muchas veces puede volver a rehacer ese límite a través de un acto material, no en el lugar en el que el derecho se estableció. Y de ahí viene el concepto de la verificación. La dinámica de la materialización de los objetos hace que necesariamente, con el paso del tiempo, haya en algún momento que decir, para siempre es así. Y esa pregunta que nos vamos a hacer va a repercutir en el que compre. Porque quien compra quiere comprar el contenido del derecho que compra en la realidad que existe allá en el terreno. Y lo único que le importa es comprar el derecho, entendiéndolo como tal a ese que fue representado en un plano de mensura. De características jurídicas y geométricas, sí, una fórmula, 10 por 20 es una fórmula, la fórmula del rectángulo. Ahora, ¿qué es la fórmula del rectángulo? Ya lo mostró Norberto. Si yo le pongo un ángulo, ya no tiene la misma superficie si tuviera ángulo de 90 grados. Entonces, hay muchas veces que los registros de la propiedad, y esto existía con anterioridad, en el que se calculaba la superficie a partir de la multiplicación del lado por lado. El inmueble tiene, mide 20 por 30, son 600 metros cuadrados. No, es una interpretación subjetiva, antojadiza, y que no representa la realidad. La única forma de saber qué superficie tiene el inmueble, a través del derecho que lo crea, es a través de un acto de mensura. No existe otra forma. Esta es la realidad completa. De características con espacialidad territorial, más bien porque esa descripción literal es de algo que está allá en el terreno. Y yo, para hacerlo cognoscible, para que cualquiera que quiera saber cómo el inmueble puede ir a un lugar y saber cómo es, y no tenga que ir allá al terreno, mucho más cuando el terreno está en otra provincia, por ejemplo, yo simplemente con un plano de mensura le indico qué pasa con el inmueble. Ahora, ¿compra tan solo los límites o compra también más que los límites? Compra los límites y compra lo que hay dentro de los límites, porque son una cosa inexistible. Los materiales del derecho, los materiales que por dentro del derecho son inextinguibles. Ahora, ¿lo inextinguible es siempre igual? No. El hombre es una naturaleza, produce modificaciones. Entonces, en algún momento, para que quien compra sepa lo que compra, eso debe ser verificado. Y no tan solo va a impactar en que sepa lo que compra, sino que también va a impactar en el Estado, en las personas, en el vecino, porque el vecino que antes tenía un baldío, y él también tenía un baldío y pagaban los dos el mismo impuesto, después te construye el edificio, no lo declara, siguen pagando los dos el mismo impuesto,
Entonces hay una desigualdad y una desequidad a la hora del cobro del impuesto inmobiliario. Entonces la verificación tiene ese otro concepto, el que los impuestos sean equitativos. Y en segundo lugar, hablando de los falsos baldíos, los falsos baldíos son una complicación para los integrantes de la sociedad porque hay una desigualdad a la hora del cobro del impuesto inmobiliario y para el Estado. Porque el que no paga impuestos por lo que realmente tiene, lo que está haciendo es fallándole al Estado. Y cuando mucho le falla al Estado, y bueno, el Estado no tiene recursos para resolver sus problemas. Entonces el acto de la verificación es un acto que cumple un montón de objetivos fundamentales. La seguridad jurídica en todos los campos. Y vino la Ley Nacional de Catastro, en el que el inmueble ese, la cosa inmueble ese que habla la Ley 17.801, el artículo 10, el artículo 11, ya lo vimos, es inmueble, para que tenga representación, va a tener que cumplir con lo que dice el artículo 4. Y ya lo habló Alberto. Todos estos son lo que ya habló Norberto y que no voy a volver a repetir. ¿Y quiénes lo deben hacer? Hacemos rápido de esa parte. Tradición y verificación. La verificación. A ver, si bien es cierto, nosotros tenemos el sistema romano en el que la tradición cumple el objetivo de la publicidad en el terreno. La tradición cumple la publicidad en el terreno. Esa tradición, que muchas veces, fíjense, artículo 1924, fíjense lo que dice el artículo 1924, dice tradición. Hay tradición cuando una parte entrega una cosa a otra, que la recibe, debe consistir en la realización de actos materiales de por lo menos una de las partes que otorguen un poder de hecho sobre la cosa. Y acá viene lo que no queda suplido con nada. Los que no se suplen con relación al tercero por la mera declaración del que entrega, de darla a quien la recibe o de recibirla. ¿Dónde ocurre eso? ¿Dónde se escribe eso? Se escribe en los títulos. Ahora, esto se escribe en los títulos. Ahora, eso que está escrito no cumple el principio de la publicidad. A pesar que hayamos jurado que el inmueble tiene las características esas, la real situación del inmueble está allá en el terreno. No se suple con decir, yo te entrego esto y yo recibo esto. Hace falta un acto más. ¿Qué acto? Si bien es cierto, no está relacionado, no interpretemos como que la verificación va a suplir o le va a dar contenido a la tradición, pero más o menos es eso. La determinación del estado parcelario por mensura ya lo pone al adquirente en la posibilidad de saber cómo es el inmueble. El acto de verificación lo pone al adquirente de saber cómo es el inmueble hoy. Y eso es muy importante, porque la seguridad jurídica ocurre en el acto de transmisión que ocurre hoy. No del inmueble que fue, como bien lo decía Norberto, hecho en un plano del año 1930 que no tenía, y eso voy con un certificado para que luego se produzca la transmisión. No, ese inmueble tiene un montón de cosas, como lo que mostró en la última placa. Y lo que quiere el adquirente es saber lo que compra, como lo que mostró en la última placa Norberto. Y para que eso ocurra, solo va a ocurrir con el acto de la verificación. Por eso, la tradición y la verificación van de la mano, se sostienen una con otra, lo hacen al sistema efectivo que cumpla con el principio de la seguridad jurídica, elevándola a la seguridad jurídica a aquel sitial que la República Argentina necesita. Sin verificación, eso no existe. La verificación es muy importante también. Cuesta ponerla en vigencia.
porque hay que modificar algunas circunstancias en el catastro, hay que modificar la cabeza de todos los actores que funcionan en el sistema. Pero al último, en el interior, todos debemos querer que la República Argentina sea una nación segura y que le transmita al mundo que producimos seguridad jurídica. Eso lo debemos entender a rajatabla. El artículo 8 dice, con posterioridad a la determinación del acto de la verificación. Resolvimos el problema de que la tradición no sea un mero acto de entrega de las llaves, no sea un mero acto de visita al inmueble, sino que sea un acto en el que, a partir de la presencia de un profesional, todo eso se certifique en un plan. Esa es la importancia del acto de la verificación, de un sistema publicitario. Y fíjense que ¿por qué se dice que es uno de los mejores sistemas de publicidad del mundo? Por nada, el Código Civil. Son leyes de fondo. Entonces, fíjense lo que nuestra Ley Nacional de Catastro dice en el artículo 12 y los que siguen. En los actos por los que se constituye, transmite, declara o modifican derechos reales sobre inmuebles, se debe tener a la vista la certificación catastral habilitante respectiva y relacionar su contenido con el cuerpo de la escritura o documento legal correspondiente. El certificado catastral como requisito necesario para la transcripción del nuevo documento es la transmisión de los derechos. Fíjense que la reforma del código les permite producir agregaciones a los títulos, porque uno no puede modificar la descripción literal. Yo transmito un inmueble que mide 10 por 30 que linda al norte en Juan Pérez. Ese es el derecho. Ahora, les permite ahora agregar esto. Es decir, pero es esto conforme al certificado catastral. Es la realidad. El certificado catastral. Y acá viene el artículo 11. ¿Qué dice el artículo 11? Dice, el Estado parcelario se acreditará por medio certificado, que expedirá el organismo catastral en la forma y las condiciones que establezcan las legislaciones locales. Establezcan las legislaciones locales, Marcelo. ¿Por qué digo? Porque hay distintas formas de realizar un certificado catastral, hay distintas formas de que ese certificado catastral impacte en los registros de la propiedad. Tucumán adopta una forma, Córdoba adopta otra, Santa Fe adopta otra, Catamarca adopta otra, pero al fin, todos cumplen con el objetivo de informarle al registro que el objeto que está o que conforma el folio real es ese objeto que vino de un acto de mensura o de un acto de verificación. Para la expedición, y acá viene lo taxativo. Dice, para la expedición del certificado catastral, en oportunidad de realizar cualquier acto de constitución, modificación y transmisión de derechos reales, se deberá asegurar que el Estado parcelario esté determinado y verificado y que no haya expirado el plazo de su vigencia. La ley lo obliga al organismo catastral a expedir un certificado catastral cuando se está por transmitir un inmueble, pero ese certificado catastral debe provenir de un acto de mensura o un acto de verificación. Exigencia. El artículo 12, como vimos recién, en los actos en los que se constituye, transmita, declare o modifique derechos reales sobre inmuebles, se deberá tener a la vista la certificación catastral habilitante respectiva. ¿A quién le dice esto? La ley. Al escribano. Le dice, escribano, en su escritorio donde se produce un negocio tan trascendente como es la transmisión de un derecho real de una persona a otra, no me sale la palabra, tenga el deber
de tener un certificado catastral. ¿Por qué razón? Porque cuando usted le lee el certificado catastral a quien adquiere, le va a estar diciendo, mire, el inmueble que dice 10 por 30 tiene esta vicisitud. Le pasa una servidumbre, como mostraba él, tiene una restricción al dominio. Único documento que va a contener la información es el certificado catastral. Para que la seguridad jurídica ocurra en el tráfico, en la mesa de operaciones de la transmisión de los derechos debe estar ese certificado. El único de una vez, no lo puedo reemplazar con ir al terreno y ver al inmueble y ver que los cables pasan por ahí. Ahí me refería al 1924 del Código. Solo con el certificado catastral. Y además, nuestra propia ley, para que se cumpla el concepto de que es uno de los mejores, más eficaces sistemas de publicidad registral, le dice al registro, a los efectos de la inscripción de los actos citados en el artículo 12 de la presente ley del registro de la propiedad inmueble, se debe acompañar, se acompañará a la documentación correspondiente al certificado catastral. Taxativo. No hay vuelta que dar. Por eso decía Marcelo, las formas de publicitar pues se van. QR como está ocurriendo hoy día en Tucumán. El certificado catastral propiamente dicho, como está ocurriendo en Catamarca, que tiene toda la descripción del inmueble, todas las vicisitudes, para que ese folio sea nuevo. A ver, porque debemos entender, está bien, la ley dice una cosa y en la práctica los registros de la propiedad tienen formas particulares porque ya vienen de vieja data trabajando así. Mediante la creación de la protocolización previa a la constitución del derecho. Por ahí ya vas a ver con claridad de lo que estoy hablando. El derecho real se constituye cuando el instrumento está redactado. Ahí se produjo la transmisión. A ver, lo que decía Faldo. Faldo es uno de los autores de la 17.801. Es una riña entre el ser y el. No me sale otra palabra. Entre el ser. Bueno. Cuando el derecho se transmitió, cuando se redactó la escritura, listo, soy dueño. Para que tenga oportunidad tercero de inscribir al registro. Al registro llega el derecho transmitido. ¿Qué hace el registro? Lo publicita. ¿A dónde lo publicita? ¿O a través de qué lo publicita? A través del folio. ¿Cuándo se constituye el folio? Cuando llega el título y se aplica cuenta atrás. Aunque las formas sean distintas, el objetivo siempre va a ser el mismo. Al final, cuando ese inmueble quiera transmitirse, yo voy a pedir un certificado de dominio, el registro va a ir al folio, va a estar regionalizado y sacará los datos ahí para expedir el certificado de dominio. Y catastro ya lo tiene, que lo hizo antes, expedir el certificado catastral del inmueble que se pretende tramitar. Así que esta es la realidad del certificado catastral. El certificado catastral es el documento esencial del catastro que tiene por misión informar lo que ocurre con el inmueble. ¿Qué función cumple el certificado catastral? Dar a conocer la situación física, esta que expresa el artículo 5, económica del inmueble, porque lo que hace el certificado es mostrar en qué estado de situación está ediliciamente ese inmueble y en función de su constitución de la parcela, del estado parcelario. ¿Qué finalidad tiene el certificado catastral? Proteger a los adquirentes, dar transparencia a las transacciones, velar por los intereses fiscales y profesionales, velar por los intereses fiscales. ¿Por qué razón? Porque previo al certificado debió haber ocurrido la verificación, porque el certificado va a ser la expresión misma del objeto hoy. Ese objeto que va a ser la suma del derecho que lo circunda y lo que hay por dentro. Y al Estado le interesa que lo que hay por dentro sea lo que hay hoy. Por eso la puesta en vigencia de la Ley Nacional de Catastro es tan importante, porque le permite al fisco
a través de la información producida por los profesionales de la agrimensura de la calle, estar actualizado. Y luego, que eso que va a impactar en el cobro del impuesto inmobiliario sea justo. Ya le dije, dos personas que viven o dos personas que son dueñas de un inmueble, de un lote, una que vive y construyó y la otra que no, pagan el mismo impuesto porque la mejora no fue declarada. Y de los profesionales también, porque lo protege al escribano. Santiago Catastral protege al escribano, porque el escribano así puede dar fe de lo que se transmite. Tuvo la responsabilidad de él de hacerlo, lo hizo la Ley Nacional de Catastro. Acá nadie en España a venir a querer librarse de que no relevó una construcción viendo que estaba. ¿Quién es responsable del contenido del certificado catastral? ¿Catastro? No, el profesional hizo la mensura o posteriormente hizo la verificación. Entonces, el escribano se siente sumamente protegido con el certificado catastral, porque tiene a quién echarle la culpa. Oiga, el que cometió el error de usted, yo estoy vendiendo algo. ¿Cómo? ¿Entienden a eso? Velar por los intereses fiscales y profesionales. Por los dos, por los intereses de los dos. Promover el saneamiento y convalidación de los títulos, ya lo dijimos, ya hablamos de esto. Seguramente que el certificado catastral hace eso porque proviene del acto de mensura y un acto de verificación. Conclusión. El certificado catastral sirve de tutela al tráfico inmobiliario siendo un recaudo que hace al valor seguridad jurídica un valor. Vamos al plano axiológico, un valor de la sociedad, la seguridad jurídica. No es un mero decir. Un eslabón en la protección del crédito. Y por último, un promotor y saneamiento de la convalidación de los títulos. Gracias. Explique la contradicción entre su afirmación de que la Argentina no tiene seguridad jurídica y la otra afirmación sobre que somos un ejemplo en el mundo entero por promover la seguridad jurídica. Que afirme. Que afirme. Afirmo. Realmente la puesta en vigencia, la Ley Nacional de Catastro no es producto de una generación espontánea de los razonamientos. La Ley Nacional de Catastro tiene desde 1980 a 2006, ¿cuánto viene a ser? 36 años de razonamiento. Y un razonamiento fundado en el concepto de la seguridad jurídica. Sin certificado catastral, el que compra está completamente desprotegido. Creo que en toda la charla lo mostré con absoluta claridad. Es menester que los gobiernos de las provincias donde la Ley Nacional de Catastro no se aplique, trabajen para su aplicación. No es necesario, como bien lo decía Norberto, que la aplicación sea inmediata y que contenga todo el estadio de la provincia. Puede hacerse por parte, pero ir caminando hacia ofrecerle a los habitantes de esa jurisdicción la seguridad jurídica. Esto que se dijo, que es ejemplo en el mundo entero, no se dijo en ámbito de un programa de televisión de Chimento. Se dijo en el ámbito de congresos internacionales de publicidad registral, a donde asisten, como bien decía hace un rato, ¿cómo se llama? En Cava, había gente de Perú, había gente de Paraguay, había gente de República Dominicana, había gente de Guatemala.
que expusieron y que siempre expresan lo complejo que es nuestro sistema. Esa confusión que existe entre las dos leyes hace que la seguridad jurídica sea un hecho cierto si aplicamos la ley a rajatabla, como dice el articulado de la ley. Pero como en la República Argentina todos los procesos de cambio son complejos porque implican procesos de cambio en el razonamiento de los profesionales que actúan, en los organismos de la administración pública que deben poner en vigencia las normas. Eso va a tener repercusión en la cantidad de empleados que tienen, en los sueldos que tienen. Y puede enumerar, no sé, 50 razones por las cuales es complejo aplicar una nueva normativa. Pero la dirección es única, debe aplicarse. Se repitió hace 20 días en Salta y se repitió hace 5 días en Cava. Entonces, menester que todos trabajemos, le pongamos algo para que las leyes se apliquen en circo, como el articulado lo dice. Cuando uno lee el articulado de la ley 26.209, uno lo lee en profundidad, con Norberto lo leímos en la academia y no encontramos baches. Y puede interpretarse como que es algo que tiene que ver con los agresores. No, tiene que ver con la seguridad jurídica. Yo siempre digo, la parte más activa a la hora de promover la seguridad jurídica es la parte del agresor, que con su accionar en el terreno, el que va al terreno y que se encuentra con las vicisitudes, ahí debe informar en ese acto de mensura todo lo que ocurre con él, para que la seguridad jurídica sea así. Es una realidad. No decaigamos en ese razonamiento. Sí, señor. Vamos a una digresión. Hagamos una digresión. Hay una pregunta más. Aguantame, porque es sobre esto. Bueno, aquí hizo la pregunta, lo conozco y sé por dónde viene. Voy a parafrasear a Carlos Díez, colega nuestro, presidente de la FAO durante mucho tiempo, y él siempre habló de que en Argentina existen ciudadanos de primera y de segunda. De primera, en aquellas provincias en las que se aplica a rajatabla, como dice Jorge, este sistema que es considerado único y modelo en el mundo, y en otras jurisdicciones, las muchas más, no se aplican. Entonces la inseguridad jurídica está donde no se aplica. Y eso es lo que venimos nosotros defendiendo desde la FADA, desde el Consejo General de Catastro en su momento. Hay que aplicar las dos leyes de manera cabal y complementaria. Y el trabajo entre registros y catastro es fundamental, apoyado en el trabajo de inversores, y no tenemos como ya enésima vez que se dice hoy acá. No, el tema es ese, la inseguridad jurídica, Flaco, está en aquellas provincias en las que aún no se implementa cabalmente ese sistema que nosotros estamos destacando y permanentemente diciendo que es reconocido en el mundo. Y después seguimos con Franco, después seguimos. La otra pregunta. Jesús Guillermo Carlos pregunta: los contenidos mínimos requeridos en un certificado catastral y hasta dónde es libre lo expresado como forma y condiciones que establezcan las legislaciones locales. Fíjate que el certificado catastral, a ver, si se entiende la dinámica de las normas, el certificado catastral viene a ser el que va a suplir esa parte que tiene el artículo 12 que dice que todo tiene que ver con el principio de especialidad, el principio de determinación. Para que haya seguridad jurídica, el que adquiere debe saber quién le vende, a través de qué instrumento le vende y es dueño del objeto que le vende y cómo es el objeto que le vende. Para que esos tres elementos concurren en el artículo 12 de la Ley Nacional de Registro. Por eso digo que es una ley que tiene, no tuvo ningún tipo de modificaciones desde que salió a hoy.
nació en el año 68, que estamos a, ¿cuántos años? Estamos a 3 años de que tenga 60 años. 60 años, sí, creo que en el DNU de este que se planteó hace 2 años atrás, había la reforma del artículo 12. Y la reforma del artículo 12 iba en consonancia con la Ley Nacional de Catastro, porque sacaba eso de en las jurisdicciones en las que haya catastro, porque hay todas hoy, porque es la ley nacional, y le agregaba ese concepto. La modificación que tenía ese proyecto era mejorarlo al artículo 12, no quitarle nada. La ley de registro se viene en el mundo, la ley nacional de registro. Nada más que debe ir a la par de la ley que promueva la determinación del estado parcelario, para que el certificado catastral, el elemento que une a los dos organismos publicitarios, se refleje en esa primera parte que expresa el artículo 2. El inmueble debe mostrarse como es, y se muestra cómo es a partir de la descripción que produce el certificado catastral. Una pregunta mía. Sí. En base a eso, el negocio que se va a hacer de manera notarial, en sede notarial, ¿es necesario que esté en el cuerpo del certificado catastral? ¿El negocio? No, porque, a ver, el negocio en sí es la causa jurídica que puede ocurrir entre las partes para que la transmisión ocurra. Compra-venta, donación, es una cuestión menor a la hora. ¿Qué es lo que hace el registro de la propiedad y qué es lo que hace el catastro? El registro de la propiedad, cuando emite el certificado catastral, dice: mira, este inmueble es de tal persona, y lo es a través de este instrumento. Después tiene un montón de otras cuestiones, las medidas cautelares, las listas y todo, que informa y que tiene razón de ser esa información, porque quien compra debe saber todas las vicisitudes que ocurren con el inmueble. Y el certificado catastral lo que hace es describir en forma fehaciente cómo es el inmueble y qué pasa con el inmueble a partir de lo que mostró Norberto, tan claro como es. Perfecto, gracias. ¿Concluido? Sí. Bueno, vos, pero no se me olvida.